Vamos a reiniciar ahora con Antiguo Testamento 2. Vamos a tratar de ver los libros que tenemos aquí en la presentación. Amós, Abdías y Jonás. Son libros cortitos, pero con una gran enseñanza para nuestra vida. Amós, Abdías y Jonás. De hecho, el libro de Abdías es el más cortito de los. Muy bien. Vamos a pedirle al Señor que esté obrando en nuestras vidas, que nos esté dando luz y entendimiento. Amado Dios, Señor y Padre de la gloria, te damos gracias. Te pedimos, Dios, que el Espíritu Santo esté obrando poderosamente, que nos esté dando luz, entendimiento y preparando nuestro corazón para recibir esta enseñanza. Compartimos esta enseñanza, Señor, del libro de Amós, del libro de Abdías y de Jonás. Padre, queremos aprender más, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, continuamos y vamos a ver el libro de Amós en la presentación. Bien, ahí vemos a un esquema del Amós, como es un ovejero. Dice, introducción. El ministerio de Amós ocurrió en una era de prosperidad económica, dice, con un elevado nivel de vida, pero también de corrupción moral e idolatría desenfrenada. El autor, Amós. Su significado, carga o llevador de cargas. Dice, era un pastor y recogedor de higos silvestres de Tecoa en Judá. Capítulo 7, 14 del libro de Amós. Vamos a ver el libro de Amós. 7, 14 nos dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías, un sacerdote del rey: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino soy boyero y recojo higos silvestres. Boyero es alguien que guarda el ganado, que conduce el ganado. Ese es el significado de boyero. Entonces él era un recogedor, dice, de higos, un boyero. Y nos damos cuenta aquí que Dios no tiene acepción de personas. Puede escoger a cualquiera para llevar a cabo la obra y llevar la palabra, como estos profetas, como Amós. Dice que sin crianza ni educación especial, Amós obedeció el llamado de Dios. Capítulo 7, 15. Y Jehová dice, me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Esa fue la orden. Corta y concisa. Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Dice, profetizó en los reinados de Usías, pregunta de examen, rey de Judá, y en la última parte de Jeroboam II, rey de Israel. Está registrado en el libro de Segunda de Reyes, 14, 23, 29. Dice que fue un profeta contemporáneo de Jonás, Oseas e Isaías. Contemporáneo de ellos. Pregunta de examen también. Subrayenlo por ahí en su libro, su cuadernillo. Como quiera, damos un repaso al final y les paso un cuestionario de todas las preguntas, porque son un buen número. No le digo cuántas ahorita. Bien. El espacio del tiempo, alrededor del año 765 al 750 a.C., y su marco histórico,
el reino del norte, Israel. Vivía dentro de un infundado marco religioso. ¿Qué habla con infundado? Que no tenía fundamento religiosos. Capítulo 7, 10, 17. Vemos entonces, dice Amós y Amasías. Dice entonces el sacerdote Amasías de Bet-El envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Palabra que le mandaba decir el Señor, pero no querían escucharla. Y miren que este mismo sacerdote le estaba llevando la noticia al rey, que Amós estaba, dice, levantando o estaba hablando en contra. Dice en el número 11, dice, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Lo estaba echando fuera, estaba diciendo: vete a Judá y profetiza allá. Pero Dios le había mandado a profetizar ahí, porque aquí lo dijo cuando vimos el versículo anterior. Ve y profetiza mi pueblo Israel. Dice en el número 13, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Y ahí es cuando Amós le contesta. Dijo Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová, le dice con autoridad Amós, me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Estaba cumpliendo con lo que Dios le había mandado. Ahora pues, oye palabra de Jehová, tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac, la casa del rey. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer, dice, por tanto, tu mujer, dice, será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas se caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Lo que no querían escuchar. Dice, adoraban ídolos y oprimían a los pobres, haciéndolos esclavos. Había maldad tremenda en el pueblo. Dice en el capítulo 5, versículo 12, dice, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho. Y en los tribunales hacéis perder la causa de los pobres para hacerlos esclavos. ¿Sucede? Aún sucede en nuestro tiempo. Licenciados y jueces, no espero que no haya ninguno por aquí, pero es verdad, muchas veces sucede. ¿Sí? Hay cohecho, hay mentira y hay palabra en contra de los oprimidos. Muy bien, vamos, dice, aproximadamente 30, 40 años después, Asiria conquistaría a Israel y los ricos pasarían también a ser esclavos. Todos. ¿Sí? Versículo clave aquí, 5:24. Dice, pero corre el juicio con las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Cómo iba a correr el juicio? Como aguas. Y la justicia como un impetuoso arroyo. Eso era la palabra de parte de Dios para el pueblo de Israel. El contenido, dice, Amós recibe una visión del juicio de Dios sobre Israel a causa de su pecado e idolatría. Dice, Amós, como lo vimos anterior, valientemente describe el castigo que vendría. Al final, dice, concluye con un mensaje de esperanza. Siempre Dios manda ese mensaje de esperanza al pueblo si se
vuelve nuevamente a Dios. Sí, de sus caminos de pecado se regresa. Dice el propósito, llamar a Israel al arrepentimiento por sus acciones extremas, aquí dice externas, pero extremas de violencia, injusticia social e idolatría. Capítulos 2, 6. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Maldad. 3:10. Dice, no saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Y en el 11 dice, por tanto Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. En el 4:1 dice, oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Vacas gordas a lo que se refiere, vacas de Basán, mujeres ricas de Samaria que maltratan a los pobres. En el 8:4-6 dice, oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuánto pasará el mes y venderemos el trigo y la semana? Aquí habla de la semana, la cebada. Y y a la semana dice, abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. Una tremenda bola de tramposos, ¿eh? Dice, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. Por eso el llamado. Dice, sus actitudes internas de orgullo y un culto sin corazón, sin obediencia ni santidad. El bosquejo nos habla. Juicio contra Israel, Judá y naciones circundantes, el pecado de Siria, Filistea, Fenicia, Edom, Amón, Moab, Judá e Israel. Número 2, viene ahí el capítulo 1-2. Segundo, dice juicio contra Israel, capítulo 3, 9-6. La ingratitud de Israel. Amós 3:1-2. Deuteronomio 4:34. La opresión de los nobles. Amós 4:1-3 y 6-12. La idolatría general de la nación en el capítulo 2:8. Idolatría. Dice, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Idolatría. El juicio inminente puede evitarse si buscan a Dios. Capítulo 5, 3, 6. Le dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100 y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Juicio. Pero, dice, así dice Jehová, la casa de Israel, buscadme y viviréis. Para evitarse, dice. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, no paséis en Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego la casa de José y la consuma dice, sin haber en Betel quien lo apague. 5 visiones de juicio, capítulo 7, 9. Primera visión.
capítulo 7, 1 al 3. Segunda visión, capítulo 7, 4 al 6. Lo encontramos la mayoría en la capítulo 7. Y tercera visión, capítulo 7, 7 al 9. Todo el capítulo 7, prácticamente. Y la cuarta visión, el canastillo de fruta, temprano en el 8, 1, 3. Capítulo 8, 1 al 3. Dice aquí, en el 7, las tres visiones de destrucción. Y en el 8, el canastillo de fruta de verano, del 8, 1 al 3. La quinta visión, dice el Señor sobre el altar. El capítulo 9, 1, 4. Vamos a la restauración de Israel en los capítulos 9, 7 al 15. 9, 7 al 15. Dice, hijos de Israel, no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová, no hice yo subir a Israel a la tierra de Egipto, cuando fueron y los filisteos de Canfor y de Kir a los arameos. He aquí los ojos de Jehová, el Señor están contra el reino pecador y yo los asolaré de la faz de la tierra. Mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en la criba y no cae un granito en la tierra. ¿Sí? Y dice, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercarán ni me alcanzarán el mal. Y viene la promesa, dice, restauración futura de Israel. Aquí va. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, lo edificaré y dice, como en el tiempo pasado, para que aquellos que sobre los cuales es invocado mi nombre, o sea, en el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Y aquí vienen días, dice Jehová, en el que el ar alcanzará y el segador y el, dice, y el pisador de las uvas, al que lleve la simiente y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán vino de ellas y harán huertos, comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Jehová Dios tuyo. El reino de David se establecerá de nuevo. La tierra de Palestina prosperará e Israel la heredará por siempre. Ya lo leímos aquí, en el capítulo 9 al 15. La lección espiritual que nos deja el libro de Amós nos recuerda que todo proviene de Dios y que nada tiene significado sin él. Que nuestra autosuficiencia solo nos lleva a la destrucción. Cuando nos sentimos autosuficientes, nos alejamos de Dios y eso nos lleva a la destrucción. Para aquel y para nuestro tiempo. Es igual. Bien, vamos al libro de Abdías, libro muy cortito. Dice, este libro es el más pequeño y la profecía más corta del Antiguo Testamento. La profecía está totalmente dedicada a la condenación de Edom. ¿Sabemos quién es Edom? El enemigo hermano de Israel, exactamente. Aquel que despreció su primogenitura por un plato de lentejas y después le fue arrebatada con trampa, pero le fue arrebatada la primogenitura. Y eso provocó ese odio. Dice, destruyendo totalmente a la primera y salvando a Judá en el día del Señor. El autor, Abdías, el siervo del Señor, profetizó durante el reinado de Joram,
rey de Judá, probablemente contemporáneo de Elías y Eliseo. Espacio del tiempo, tal vez durante el reinado de Joram en Judá, 853, 841 antes de Cristo, y su marco histórico habla de Edom, que estaba situada en una imponente zona montañosa, era símbolo de su soberbia. Los edomitas, descendientes de Esaú, como lo dijo mi hermano aquí presente, hermano de Jacob, de Israel, cuando su nombre fue cambiado, fueron perpetuos enemigos de Israel, por lo cual el juicio de Dios vino contra ellos. El versículo clave aquí es el versículo 15. Solamente tiene pocos versículos, 21. Es una sola hoja. Entonces dice el versículo 15, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Lo que tú hayas hecho volverá hacia ti. Como hayas tratado, te será tratado. Versículo clave, el 15. Y el contenido dice que Amós demuestra familiaridad con Abdías. O sea, hay una correlación entre algunos versículos de Abdías con los de Amós, o de Amós con Abdías. Abdías 9:10 y Amós 1:11-12. Dice que aparentemente Jeremías también empleó esta profecía en el libro de Jeremías 49:7-22, sobre Edom, sobre los edomitas. Y Ezequiel habló de esto también en el capítulo 25, 12-14. El contenido de Abdías puede verse claramente el gran pecado de Edom, violencia contra Judá, por la cual su castigo era la extinción total, la extinción nacional, toda la nación. Edom, descendientes de Saúl, quien guardó su rencor contra Jacob por haberlo suplantado, privándolo de la primogenitura. Tenemos leído, sabemos cómo fue suplantado por ahí. Edom, dice, mostró primero su mala voluntad al no dejar pasar a Israel por sus fronteras cuando venían del desierto, pues los amenazó con salir contra él con la espada. Lo vemos en el libro de Números 20, 14, 18, es cuando Moisés había sacado al pueblo de Egipto y tenían que pasar por el desierto y por ese lugar donde Edom tenía sus edificaciones. Dice que era salir contra ellos con espada, no dejarlos pasar. Segunda de Crónicas 28:17 y Segunda de Reyes 16:6 también menciona otras ocasiones en que Edom, los edomitas, trataron mal a Judá, su hermano. Dice también cuando Nabucodonosor asaltó a Jerusalén, lo vemos en el Salmo 137, 7, 8. Este salmo es autoría de Jeremías, porque habla, vamos a leerlo rapidito. 137, 7 y 8. Salmo 137, 7, 8. Dice 7 y 8. Oh Jehová, dice, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasarla hasta los cimientos, hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diera el pago. Se estaban contentando con lo que le pasaba al pueblo de Israel, de Judá, al ser llevados cautivos por Babilonia. Y digo, el Salmo 137, autoría del profeta Jeremías, porque a él le tocó ver precisamente cómo en Babilonia se llevó cautivo al pueblo de Israel, de Judá. Propósito: predecir la caída de Edom, mostrar que Dios juzga a los que maltratan a su pueblo y a los que
maldicen a su pueblo también. Recordamos en esta época contemporánea algún presidente que maldijo al pueblo de Israel. No sé si aquí hay alguien de Venezuela. Eso es muy comentado y recordado cuando en un discurso dijo que él odiaba desde sus entrañas al pueblo de Israel y en sus entrañas terminó su vida con un cáncer. Fue juzgado inmediatamente. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios es verdad. ¿Qué dice? Mostrar que Dios juzga a los que maltratan a su pueblo. Entonces, bendición para el pueblo de Israel es lo que debe salir de nuestros labios, porque Él tuvo a bien escoger ese pueblo para hacer lo suyo y que ahí también naciera el Redentor de todo el mundo, Cristo Jesús. El bosquejo dice, destrucción de Edom, predicha, su pecado, el orgullo. Se sentían orgullosos, lo demuestra la forma en que vivían en esas altas montañas y se sentían inalcanzables. Segundo, dice, la causa de la caída de Edom, la violencia contra Judá en el día de su calamidad. 10:14. Y tercero, el día del Señor, destrucción nacional o destrucción total. 15:21 y en el libro de Malaquías 1:2-4. Muy bien. Vamos a continuar y vemos el libro de Jonás, aunque son libros cortos, pues cumplir y tratar de llegar a esto. Son libros cortos que cuando estemos resolviendo los cuestionarios nos van a decir mucho más todavía a cada uno, tanto a ustedes como a mí, porque a mí me toca calificar y tengo que volver a la palabra para revisar y nos trae palabra, nos trae revelación, nos trae algo nuevo, algo para nosotros, a cada uno. Así que no dejen de hacer sus cuestionarios. Muy bien. Jonás. Muchos Jonás sabemos en esta tierra, aún cristianos. Dice el libro de Jonás, la introducción. Este libro es una historia típica de predicción que nos ilustra la profunda misericordia y la gracia de Dios. Dice que por su misericordia es que no hemos sido consumidos aún. ¿Verdad? Dice, no contiene un mensaje directo a Israel. Aquí no, aquí es para los gentiles, para el pueblo gentil, para Nínive. Dice, pero aún así hay una gran lección para la nación judía, orgullosa por su exclusivismo, que se conserva a cierta distancia de los gentiles y se considera superior a los gentiles. Y sí es cierto, todavía hay ese exclusivismo y ese orgullo en muchos judíos que ven sobre el hombro a los demás. Sí son el pueblo elegido de Dios, debe de haber en ellos esa humildad, pero todavía algunos carecen de ella. Dice, autor, Jonás, paloma, su significado. Hijo de Amitai, provenía de Gad Efer, profetizó durante el reinado de Jehová II, el rey más poderoso de Israel. Contemporáneo también de los profetas Joel y Amós. Pregunta de examen. Espacio de tiempo aproximadamente 785 al 760 a.C. y su marco histórico dice que Asiria era en ese tiempo una poderosa y amenazante nación y Nínive era su capital.
Y era además una ciudad perversa. Con todo, dice, Dios extendió su misericordia hacia ellos, llamándolos al arrepentimiento. Dice, y sin embargo, este no duró mucho, porque conquistó a Israel unos 30 años después. En el 722 antes de Cristo, la misma Nínive caería en el 612 antes de Cristo. Versículo clave, el 4:11. Vamos al versículo clave del libro de Jonás. 4:11. Dice, y no tendré yo piedad más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Esto se lo dice a Jonás porque Jonás está sí enojado con él porque los va a perdonar. Dice, ¿no tendré yo piedad de tantos, sí, tantas almas? Claro que sí. Él extiende su misericordia. Ese es el versículo clave, demostrar Dios su misericordia, no solamente para el pueblo judío, sino para el gentil. Somos nosotros también, todos los pueblos gentiles. Contenido, Dios muestra su amor por los gentiles al enviarles un profeta para llamarlos al arrepentimiento. Hoy muchos están caminando por el mundo, aquellos que han decidido dejar la comodidad de su casa e ir a compartir la palabra, son estos evangelistas que están yendo a compartir. Dice, Dios nos muestra la grandeza de su gracia y vemos que el mensaje de salvación es para todos los pueblos, por lo cual se le ha llamado el libro misionero del Antiguo Testamento. Le estaba mandando una misión al profeta Jonás de ir y proclamar al pueblo de Nínive que se arrepintieran de sus pecados, que regresaran de su maldad. Dice, el propósito, mostrar la inmensidad de la gracia de Dios, establecer que el amor de Dios es para todos. Y recordar a Israel su deber misionero. Aquí vemos un esquema, un mapa, donde estamos identificando precisamente dónde estaba ubicado Jonás y dónde tenía que ir, a Nínive. Estaba tan corto el trayecto para ir a Nínive y él decide irse hacia Tarsis. Todo ese recorrido para huir del mandato que Dios le había dado. Ir al pueblo de Nínive y decirles arrepiéntanse, porque el juicio de Dios viene sobre ustedes. No quería. Ahí va. Dice que paga su pasaje, se sube a un barco y se enfila rumbo a Tarsis. Pero ocurre algo inesperado. Hay una tormenta en medio de este viaje. Y entonces también vemos aquí cómo la decisión de Jonás afectó a otros. Así como nuestras decisiones, cuando no obedecemos, pueden afectar a otros, a los nuestros, a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a los con los que compartimos, convivimos, qué sé yo, como sucedió con el presidente de Venezuela. Su decisión de maldecir al pueblo de Israel trajo consecuencias sobre él, pero también sobre el pueblo de Venezuela. Está viviendo de manera terrible, siendo un país con una riqueza tremenda. Muy bien, vamos a continuar. Dice el bosquejo, la primera comisión de Jonás, dice, y su desobediencia y sus resultados catastróficos. Dice capítulo 1 y 2, huye a Tarsis y se viene una tormenta, dice, y se lo traga un gran pez. Pero ¿cómo llegó a esto? Pues los marinos, los
los que iban en ese barco, los tripulantes, estaban espantados, aterrorizados por esta tormenta que las había pescado en medio del mar y no sabían cuál era el motivo de la situación hasta que Jonás dice, es por mi culpa. Y dice, échenme al mar. Y cuando lo echan al mar, la tormenta cesa. Pero tenía algo más Dios destinado para Jonás, que un gran pez se lo comiera, lo tomara. Y no sabemos si era, ahí está, es que una gran ballena, un cachalote ahí, pero quién sabe qué tipo de pez era, pero era un gran pez. El detalle es que se lo tragó completo y llegó hasta el vientre del pez, y esas 3 días y 3 noches que estuvo ahí en la profundidad del mar y dentro del pez, le sirvieron a Jonás para recapitular, para arrepentirse y para decirle a Dios, ok, Señor, sí voy. Dice la segunda comisión de Jonás, su obediencia y los resultados. Cuando el pez lo arroja en Nínive, o sea, lo traga y lo va y lo arroja en Nínive, dice ahí viene la segunda comisión, que es la obediencia y los resultados. Capítulo 3 dice, Nínive se arrepiente. ¿Qué le costaba obedecer? Sino que pasar todas estas situaciones, morar en el vientre de un pez, en la oscuridad y en el fondo del mar, hasta que se arrepiente, dice, la nación se arrepiente y ayuna. Bien, vemos, por ejemplo, a ver, Nínive se arrepiente. Vamos a leer del capítulo 3 lo que alcancemos. Si alcanzamos todavía. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Es todo lo que decía. Que se arrepintieran. Dice, y comenzó Jonás a entrar. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios, o sea, un pueblo gentil creyó, dice, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos, todos, jóvenes, ancianos, niños, todos, mujeres. Dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Hasta los animales ayunaron. Completo. Dice, si no, cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Yo estoy seguro que los animales también clamaban de hambre, pero clamaban también. Pero escuchó esto el Señor. Dice, clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Eso dijo el rey. Eso es lo que proclamó para que todos se metieran en ayuno. Dice, y vio Dios, perdón, lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió él del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. O sea, Dios es un Dios de oportunidades. Tanto le dio oportunidad a Jonás de ir y cumplir con lo que le había encomendado, como al pueblo de Nínive, que siendo gentil les dio esa oportunidad de arrepentimiento y que no llegara el juicio sobre ellos. La queja de Jonás y la respuesta de Dios. Capítulo 4.
Dice, Dios le muestra su amor hacia todos los creados por él. Si hablamos creados por él, hombre, mujer, animales, todo ha sido creación, tuvo piedad y tuvo misericordia. Dice en el capítulo 4, el enojo de Jonás. Estaba enojado con Dios porque había perdonado al pueblo de Nínive, a la gran ciudad gentil. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Estaba justificando. Dice, porque sabía que tú eres Dios, clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Tanto era su enojo como para desear la muerte, porque Dios había perdonado al pueblo de Nínive. Pues sí, ahí está. Dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se logró grandemente por la calabacera. Hasta eso fue Dios misericordioso con Jonás y le puso sombra para que estuviera esperando ahí y pudiera ver lo que él hacía con el pueblo de Nínive. Qué hermoso cuando Dios decide todo esto sobre los gentiles. Eso ha hecho con nosotros, nos ha dado la oportunidad de ser hijos adoptivos, de ser injertados en la vida verdadera que es Cristo Jesús. ¿Qué requerimos? Arrepentirnos de nuestros pecados, volvernos de nuestros malos caminos, creer en Dios, creer en Cristo Jesús, la obra que Cristo Jesús ha hecho en nuestras vidas, lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Y que Él entregó su vida, no la tomaron, Él entregó y Él resucitó. Y la promesa está ahí, vida eterna, por Él, por Cristo Jesús. Dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería que mi muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? O sea, Jonás, ¿hay algún Jonás entre nosotros que se enoja por todo? Sí, habemos ese tipo de Jonás. Que nos molesta cuando alguien, cuando alguien recibe el perdón, a pesar de ser malvado, 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 y decimos, ¿cómo es posible, Señor? Pero es la gracia y la misericordia de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? No podemos ser un Jonás. Y dice, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en medio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? La voluntad de Dios. Él es soberano. Lo que Él haga es soberano para hacerlo. Y dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aunque aquella gran ciudad donde hay más, dice, de 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. O sea, habló de su creación, de los animales también. Quería decir, no saben discernir, o sea, ellos no saben, no conocen y están pecando, pero tienen la oportunidad. Dios es eso, un Dios de oportunidades. Bien, la lección espiritual que nos deja el libro de
Jonás dice, no puedes ocultarte de Dios. Esto lo vivió Jonás. Por más lejos que quiso ir, Dios lo trajo y hizo su voluntad. La desobediencia de un creyente, dice, puede traer sufrimientos a otros. Esto pasó con los que iban en el barco, que nada debían, y sin embargo, la decisión de Jonás nos arrastró a una tormenta y estuvo en peligro la vida de esos que no debían nada,